Hola, ¿cómo están? En este breve video vamos a tratar de retomar algunas de las cuestiones que veníamos trabajando y tratar de concentrarnos en algunas características más generales, si se puede especificar, de lo que se denominaría como dominado, es decir, luego de haber visto ciertos elementos del Principado, ahora detenernos en este otro periodo histórico de lo que generalmente se conoce como la fase del Imperio Romano que venimos viendo. Bien, en primer lugar, lo que sería importante de destacar es que venimos de un proceso muy particular que ha sido visto tradicionalmente por la historiografía que estudia la historia de Roma como el periodo tal vez de esplendor de todo su recorrido histórico. Es decir, el Principado es visto, por un lado, a la luz de dos momentos históricos contrapuestos. Previamente, la crisis final que se desarrolla en el último estadio de la República tardía, principalmente desde la mitad del siglo II hasta la gran parte del siglo I a.C., en donde la guerra civil que se intensifica paralelamente a la última etapa de expansión nos muestra toda la crisis estructural de la República, producto de la conquista progresiva que Roma va realizando sobre el espacio mediterráneo, y esto culmina de alguna manera, por supuesto ya es conocido, con el triunfo de Augusto sobre Marco Antonio y el inicio de una nueva etapa. El inicio de esa nueva etapa es caracterizado justamente por la posibilidad de ver cómo en el mismo se organiza un modelo que refunda el pasado, es decir, a través de la obra de Virgilio, pero no solo, también se puede pensar esto en Tito Livio, se refunda el pasado en el sentido de poder darle una identidad a los orígenes de Roma, de poder explicar la continuidad de ese periodo histórico que ha sido conformado hasta la llegada de este personaje político, donde se entiende el destino de conquista y de unificación de Roma del Mediterráneo, y por supuesto esa fundamentación del pasado, de ese recorrido histórico, tiene como finalidad poner en el centro la experiencia histórica concreta de Augusto a partir del siglo I, quien mantiene esta idea de la criptomonarquía que se ha utilizado, es decir, en torno a la configuración o la conceptualización de un principado, un primero entre los pares, centraliza el poder político en un individuo, pero se mantendrían las estructuras de la república, quien se mantendría resguardada, ¿no? Toda una forma discursiva para no quedar ligado a la figura del rey. Esto es muy importante porque se va a contraponer también con lo que va a tener que ver el lugar que ocupa la centralidad política por parte del dominus en el periodo siguiente. En ese marco, las reformas que impone Augusto llevan hacia la descentralización del poder político, a pesar de que se mantiene el Senado. Nos muestra que la casa augustal, entre comillas el palacio, ocupa un lugar central en torno a la conformación del poder, y eso también va a ser uno de los elementos de crítica por parte de los intelectuales de la época, sea tanto en la historia como Tácito o eh, en la sátira a través primero de Horacio y luego de Juvenal, y en donde vemos que se vuelve a la idea de lo que había sido el poder político en la República y como ahora queda concentrado en un grupo de manos, y también cómo las mujeres a través de las intrigas palaciales pueden también influenciar en el uso de la política para tratar de poner a sus herederos en el poder. En ese marco, el punto culminante de este periodo del Principado se daría un siglo después con la dinastía de los Antoninos y, por supuesto, a través de ellos, con la creación del máximo poder político expansivo romano. Frente a esa idea áurea, claramente el momento del dominado se muestra frente a la idea de una edad de hierro, ¿no es cierto? Es decir, una edad de transición, crisis. El texto de Fernández de Ubiña lo revisa esto, la idea de la existencia de una crisis integral en el siglo III, la idea de una anarquía política y la posibilidad de que este orden establecido finalmente entre en crisis y se desintegre. Sin embargo, claramente encontramos un proceso de reestructuración y el dominado implica una centralización mayor
del poder político en Roma, pero también de la reorganización de las estructuras fiscales y también el inicio o el acompañamiento a estas medidas estructurales, políticas y económicas de un proceso de transformación estructural más profundo que tiene que ver con el hecho de que la dinámica expansiva se ha agotado de forma definitiva en el siglo previo, y esto también va a tener un impacto en lo que tiene que ver la producción del sistema esclavista y cómo paulatinamente vamos a ir viendo que se van a ir reconstruyendo estas formas que se han institucionalizado de trabajo en la República y finalmente en el Principado, y vamos a ir en un proceso de transición en donde el sistema esclavista de la villa, que concentraba gran parte de la mano de obra, va a ir sufriendo una fuerte transformación. Por otro lado, en torno también a las cuestiones de la ideología política y lo que la literatura va a alegar sobre este periodo histórico, se asocia esta idea a un poder demasiado centralizado y por supuesto también a la idea de la absorción de toda una tradición oriental, ¿no? Esto es muy interesante porque se asocia el poder político centralizado que inicia con estas reformas que se hacen en este periodo a través de Diocleciano, con la idea de estar contaminado por Oriente, es esta mirada política, ¿no? Y no pensarla esto en la propia especificidad histórica, que es parte del recorrido histórico que tiene Roma y cómo tiene que reorganizar su poder político para poder subsistir. En este marco, lo que también se puede apreciar es que se busca organizar, a través de Diocleciano, una estructura que permita al Imperio Romano sobrevivir a todos los vaivenes políticos que se vienen realizando. Es claro que desde el final de la República en adelante, el acceso a la competencia por el poder político ha llevado a confrontaciones militares y que éstas han enfrentado generalmente a los ejércitos de los líderes a los que debían fidelidad, y ha llevado a una suerte de guerra permanente entre facciones más vinculadas al Mediterráneo occidental y otras al Mediterráneo oriental. Entonces, como parte del proceso que se va a dar de reorganización en el dominado, se puede ver la centralización del poder político, toda una imaginería que lo acompaña y lo legitima mucho más centralizada. En segundo lugar, la estructuración de un modelo sucesorio, y por supuesto ese modelo sucesorio también tiene que ver con la división de la estructura administrativa del imperio en dos partes, ¿no es cierto? Una de Occidente y de Oriente. Es decir, que estas medidas, las de tener dos Césares, ¿no? y dos Augustos, busca de alguna manera poder organizar la estructura occidental, que comienza a mostrarse con menores recursos organizativos y económicos que la oriental, que es mucho más antigua su tradición y está más volcada a la presencia de grandes ciudades, de la tradición helénica y de todo un circuito de intercambio comercial muy potente y muy antiguo que precede la estructura del Imperio Romano. Y frente a estas diferencias, la línea sucesoria lo que busca justamente es poder mantener una estabilidad política y evitar todos los conflictos que se dieron en la etapa final del Principado, a inicio del siglo III, y todo este fuerte proceso de desestructuración que se dio en la última etapa del siglo III y ha sido llamado como crisis o anarquía del siglo III. Entonces, claramente, el dominado se muestra como una forma más centralizada, pero esto es producto de que estamos en una estructura más de carácter imperial, si se quiere utilizar el término en un sentido tradicional, que busca reorganizar y centralizar de otra forma la estructura política. En este contexto, otra de las variables que emergen muy fuerte es cómo progresivamente el cristianismo va a ocupar un rol cada vez más destacado. Vamos a retomar luego este tema, pero es importante porque claramente esa estructura que estaba organizada de forma dispersa, pero muy bien estructurada a lo largo del tiempo en la
en la región del Imperio Romano, que es la Iglesia cristiana, comienza a cobrar fuerza. Después vamos a ver las particularidades sobre el recorrido histórico, pero también va a operar como uno de los elementos que va a impactar en el proceso de centralización del mundo romano. Es decir, la Iglesia, a partir de el giro que va a hacer dentro mismo de la periodización del dominado, la presencia de Constantino y el traslado y la centralización más del poder político del imperio en la región oriental a través de Constantinopla, va a ser que una vez que el cristianismo se convierta en el culto oficial, también esté de ciertas características más estructurantes que tal vez las que tenían originalmente los cultos cívicos, pero también los de salvación que fueron ingresando en los últimos siglos al Imperio Romano. Es decir, que todos esos elementos que estamos planteando nos muestran el dominado, para pensarlo, por un lado desde los mitos tradicionales, la crisis del siglo III, la idea de un despotismo de corte oriental, que se contrapone justamente como idea de edad de hierro a la idea de una edad de oro del principado, principalmente en el inicio con Augusto y luego con personajes como Trajano o Adriano en el periodo antonino. Contrario a esto, más que pensarlo desde una dinámica de un despotismo oriental o de una influencia oriental, lo que hay que pensar es un proceso de centralización en poder que cumple con un conjunto de características. Primero, tratar de organizar la línea sucesoria de una forma estructurada, organizada y progresiva que evite los conflictos civiles a posteriori. Segundo, la división del imperio para poder efectivizar mejor las particularidades que existen entre el área oriental y el área occidental. En tercer lugar, una suerte de refiscalización para poder también reorganizar toda esta cuestión de la distribución económica del imperio y los tributos que se había desorganizado en torno al desarrollo de la crisis del siglo III. Cuarto, la incorporación del cristianismo como un elemento potente para dar estructura a toda la trama religiosa que poseía y darle una iglesia oficial. Y como un último punto, la legitimidad del centro político del imperio, ya no en la región occidental, en Roma o en otras ciudades de la región itálica, sino concentrada en Constantinopla como clara heredera de la tradición helénica y también de los valores cristianos. Entonces, lejos de pensar al dominado como un periodo oscuro, hay que pensarlo como una etapa específica de la historia de Roma para poder resituar y recentralizar el poder político que había sido puesto había trastabillado en el siglo III de alguna manera, producto de buscando una reestructuración a lo que había sido la experiencia del Principado. Así que bueno, esos son elementos de líneas generales para poder pensar este periodo histórico en contraposición con la etapa final de la República y con las características que tuvo el Principado. Les mando un abrazo.